Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las una acá en Chile. Para los que se están conectando de otros lugares, me imagino que puede ser bastante más tarde o bastante más temprano. Para nosotros, en la Asociación de Exalumnos del London School of Economics, es un privilegio tener a los panelistas y al moderador con el que contamos hoy en un tema que consideramos bien importante y bien atingente a las discusiones más profundas que se han ido sosteniendo en el último tiempo a raíz de la nueva Constitución. Y el tema con el que vamos a comenzar este periodo de seminarios que queremos organizar, esperamos que sea pronto lo que vienen a continuación. Les vamos a estar informando. Estamos en proceso de terminar la organización de los que vienen, con temas relacionados con urbanismo y con salud también. Esperamos que sea pronto. Pero vamos a comenzar con este webinar sobre la descentralización en la nueva Constitución. Y voy a presentar a quienes van a participar en esta conversación para que ustedes la puedan disfrutar. Los panelistas que hoy día tenemos son Julieta Suárez Cae. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad de Northwestern, es licenciada en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires y es actualmente académica de la Universidad Católica y miembro de la red de politólogas. Así que muy bienvenida, Julieta. Em, Espero que sea una interesante conversación la que tengamos hoy. También tenemos a Esteban Mulevitz, espero haberlo pronunciado bien, si no me corrige, Esteban. Él es doctor por la Universidad de Leiden y tiene un máster en London School of Economics, así que es de nuestro miembro insigne. Y también tiene un máster en ciencia política por la Universidad Autónoma. Él es abogado de la Universidad Austral de Chile y académico también de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte. Muy bienvenido también, Esteban. Y Muchas gracias. también nos acompaña otra muy preparada persona que es Felipe Liber. Él es doctorado en estudios sobre el desarrollo de la Universidad del País Vasco, máster en Administración Pública por la LSI también, y tiene también un máster en Economía Aplicada por el ILAES y la Universidad de Georgetown. También entiendo que es geógrafo y es profesora asistente de la Universidad Alberto Hurtado. Muy bienvenido también, Felipe. Y le voy a presentar finalmente a la persona que va a moderar este webinar. Él es Ignacio Aravena. Él está, bueno, entiendo que Esteban también está en Europa, ¿no? Esteban, tú estás entiendo que estás en Holanda, ¿o me En los equivoco? Países Bajos, En los sí, no, Países en los Países Bajos. Bajos, aquí estamos. Sí. Ah, ok. Bueno, Ignacio está actualmente en Londres. Él está cursando un doctorado o terminando de cursar, no soy tan especialista en el tema, un doctorado en planificación urbana en el London School of Economics. Él tiene un máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York y también tiene un máster en temas inmobiliarios de la Universidad de Chile. Él estudió ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es investigador asociado de la Fundación Piensa. Así que le agradezco a todos, particularmente a Ignacio, y le cedo la palabra para que podamos comenzar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los presentes. Sean muy bienvenidos hoy día. Esteban, Felipe, Julieta, muchas gracias por su participación. Solo a modo de preámbulo, uno de los temas que introduce la nueva Constitución habla de una nueva configuración territorial para el país. Pasamos de un Estado unitario a uno regional. Hablamos de una nueva arquitectura territorial que incluye mayor autonomía local. Reemplazamos la Cámara del Senado por una Cámara de Regiones. Y todo lo anterior, como toda discusión constitucional, no ha estado exento de polémicas.
temas como autonomía política, autonomía administrativa, descentralización financiera, todo lo anterior como motores para catalizar el desarrollo, y los cambios incluso en la forma de la representatividad territorial han generado debate hoy en día. Algunos dicen que todo lo anterior va a fomentar el desarrollo regional, mientras que otros opinan totalmente lo contrario. Por ello, para conversar las complejidades de estos temas, hoy vamos a contar con Felipe, Esteban y Julieta para hablar de estos temas. Y por lo tanto, vamos a partir primero con una pregunta un poco más general, pero si les parece, partimos por Julieta, pasamos por Felipe y luego por Esteban, que nos den sus impresiones de la nueva constitución con respecto a descentralización. ¿Qué les parece? Si encuentran que va en la línea de que fomenta el desarrollo o si creen que es lo contrario. ¿Cuáles son sus impresiones? Julieta, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Cristian, también por la presentación. Y bueno, un placer estar charlando con ustedes esta mañana, tarde, noche, donde sea que estén en este momento. Mira, mi expertise es desde la ciencia política, ¿no? Claramente el proyecto de nueva constitución avanza una descentralización política profunda, ¿no? Y esto tiene como consecuencia una democratización inédita en Chile, de todos los niveles de gobierno a todo nivel territorial, con participación además de la sociedad civil y de, ¿no?, abrir los espacios a participación ciudadana. Ahora, sabemos que la descentralización o la regionalización no es solamente descentralización política, ¿no? También tenemos aspectos de descentralización administrativa y de descentralización financiera. Mi impresión es que el modelo de nueva constitución avanza muy profundamente de descentralización política, protege la descentralización administrativa, que sería esta transferencia de responsabilidades, ¿no?, desde el gobierno central a los gobiernos territorialmente situados, y la protege porque cautela de que esté acompañada de recursos esta transferencia de responsabilidades. Recordemos que Chile es un caso interesante porque tuvo una descentralización administrativa en dictadura. Esto es llamativo porque en general, ¿no?, la literatura pensaba que las dictaduras concentraban poder. ¿Por qué iban a descentralizar? Bueno, la descentralización administrativa no genera autonomía por sí sola. Más bien, en el contexto dictatorial, el objetivo que tuvo fue achicar el Estado y dejar espacio para el mercado, y de ahí la municipalización de servicios de salud y de educación. En este sentido, que la nueva Constitución retome una agenda de descentralización administrativa, pero acompañada de recursos, a mí me parece que es una buena forma de cautelar que no ocurra lo que ocurre actualmente en Chile. La descentralización fiscal es probablemente de las más polémicas, ¿no?, y de las que más miedo generan en Chile. Yo hace casi 11 años que estoy acá, 11 años, desde ayer, a 11 años, y siempre que hablábamos de descentralización, el gran miedo era la parte funcional de la descentralización, ¿no?, que esto se iba a desordenar, que iba a generar grandes ineficiencias, inequidades, más inequidades de las existentes, problemas de coordinación, etc. Mi impresión es que dentro de la nueva Constitución la descentralización fiscal queda todavía bastante amarrada a nivel central, limitada, ¿no? Podemos hablar después, si quieren, más adelante, cuáles son estas formas que limitan la descentralización fiscal, que sería la capacidad de los gobiernos subnacionales o de generar sus propios ingresos, o de utilizar las transferencias centrales para tomar sus propias decisiones de políticas públicas, ¿no? Me da la impresión que atendiendo a este temor fundado o infundado, digamos, que creo que ha recorrido el país en las últimas décadas hablando de descentralización, la nueva Constitución se hace cargo y mantiene una organización bastante centralizada con respecto a los que serán las futuras cuentas regionales y locales. Muchas gracias, Julieta. Felipe, tú, desde tu perspectiva. Sí, ahora entendí por qué me invitaron, porque yo voy a estar en contraposición de Esteban, pero mucho más entretenido hacia el panel de todas formas. En general, el tema de la descentralización, o sea, primero, para contar el tema de la nueva Constitución, me parece que un ejercicio democrático como este no existe comparación alguna. Siempre la democracia mejora cualquier otro sistema, sobre todo con tanto crecimiento de los gobiernos autoritarios en el mundo, así que eso es espectacular. La forma en que fue el tema paritario, la representación de los pueblos indígenas, todo eso es el tema del ecologismo, el tema del medio ambiente, me parece espectacular.
pero yo como tengo esta posición más bien conservadora, como le decía Julieta, con el tiempo, y viendo la experiencia comparada respecto a lo que significa descentralizarse en países en desarrollo, de ingresos medios, y sobre todo porque generalmente los procesos de descentralización puede ser un traspaso de responsabilidades o un traspaso de transferencia de recursos, nunca los dos a la vez. Las experiencias que yo conozco, ya sea Indonesia o ya sea el caso de Perú, no son tan exitosas desde ese punto de vista y los resultados que puedan llegar a tener. De todas formas, lo que dice la evidencia, de la que yo conozco, es básicamente que la transferencia política puede contribuir a reducir las disparidades políticas, obviamente contribuye al tema de la responsabilidad, hay un gobierno más cercano, hay un diseño. Luego está la descentralización sobre el gasto, y la descentralización sobre el gasto para América Latina y para América, si no mal recuerdo un paper de la CEPAL, también, yo señalo paper porque estamos en un espacio académico, también tiene resultados bastante positivos, pero el problema es para América Latina la descentralización sobre los ingresos, y descentralización particularmente sobre los ingresos futuros si consideramos eso como deuda. Y ahí la experiencia comparada no es tan notable. Lo que yo he hecho como seguimiento a través de los trabajos que he tenido para el caso de Chile es que el proceso de descentralización, ya sea con la elección de los core, la distribución de los FNDR, mucho de lo estratégico ha perdido. Y en ese sentido me preocupa un poco el tema de... Y aquí yo le voy a tratar de responder un poco a Julieta. Lo que me preocupa es una hipótesis que no es mía, que creo que se la escuché a Juan Pablo Luna, que se llama, que él dice que cuando hay crisis de representatividad política, descentralizarse no es el mejor escenario, porque eso nos coloca en un escenario muy parecido al escenario de Perú y de Colombia, donde tienes muchos movimientos locales, tienes pocos partidos muy consolidados, y eso implica que da espacio a mucho caudillismo y a un escenario de juego político. Y lo otro que pudiera decir es que, a diferencia de Julieta, yo veo que hay un control presupuestario bastante blando, bastante blando. Nosotros hasta antes de la pandemia teníamos un control presupuestario bastante rígido con el tema de la dirección de presupuesto, el Sistema Nacional de Inversiones, como ustedes lo estimen conveniente. Luego con el tema de la pandemia, un poco esta situación, declarado en la Constitución, pero lo que tú ves ahora, lo que tú puedes leer es que hay mucho rol de las regiones en la toma de decisiones y en los procesos de coordinación. Lo encuentro que sería bastante difícil de llevar a cabo. Y ahí voy a dejar espacio más porque me tengo algunos puntos adicionales, pero yo creo que ahora Esteban me va a contrarrestar mi argumento, así que, porque él es mucho más pro autonomía. Ahora, Esteban, te damos la palabra para que inicies ahí la discusión con Felipe. No solo me da la palabra, sino que me siento interpelado. No, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, felicitar a la LSI Alumni, el cual me siento parte desde hace muchos años que soy parte. Yo hice mi máster en el 2009-2010, así que ya tenemos algunos años de trayectoria en la Asociación de Exalumnos, y me da mucho gusto verla tan activa. Y además tan activa en un tema que es tremendamente importante, respecto al cual la nueva Constitución presenta una innovación significativa, evidentemente. Quizás no tan significativa como eran las propuestas iniciales, incluso, que luego se fueron moderando a través del propio funcionamiento y la dinámica interna de la Convención Constitucional, pero no obstante, muy significativa. Y de eso da cuenta este foro. Y además el hecho de que es una organización, LSI Alumni, y este foro da cuenta de ello, interdisciplinar. Ustedes pueden observar, ¿cierto?, que tenemos distintas disciplinas, desde la ciencia política, las ciencias sociales y económicas, hasta, en mi caso, más desde el lado de la ciencia jurídica, pero también con una mirada bastante empírica. Yo, Ignacio y Cristian, mis primeras apreciaciones son que el Estado regional, que es la fórmula concreta que propone la nueva Constitución, significa una transformación muy profunda con relación al histórico centralismo que existió en Chile. El centralismo chileno, sabemos, ¿cierto?, tiene sus raíces en el Estado portaliano, que fue en su minuto muy positivo en relación a otras realidades en América Latina que tuvieron mucha más inestabilidad en el siglo XIX y dificultades para consolidar la presencia del Estado en el territorio. Y en ese sentido, ¿cierto?, no cabe duda que la República Portaliana ha sido importante en consolidar la presencia del Estado en nuestro país, en todo el territorio.
Sin embargo, en las últimas décadas, yo diría los últimos 30, 40 años, se revela insuficiente desde el punto de vista, este Estado portaliano, centralizado, desde el punto de vista de la participación democrática de la ciudadanía, lo que ya apuntaba Julieta, pero también desde el punto de vista del desarrollo territorial. Yo no soy economista, pero hay numerosas literaturas, ¿cierto? Patricia Aroca, entre otros, sobre, ¿cierto?, los límites que ya estaba enfrentando este modelo de desarrollo económico centralista. El Estado no estaba generando suficientes motores de desarrollo de los territorios y estaba atendiendo, o por lo menos no estaba morigerando las tendencias naturales del mercado a una concentración económica y del capital humano, algo muy importante para nuestra organización, el capital humano avanzado, muy fuerte en el centro. Yo lo experimento particularmente porque soy académico de regiones, ¿cierto? Partí en Valdivia y ahora estoy en Coquimbo, así que lo he visto muy claramente. Y desde el punto de vista de la capacidad del Estado de proveer bienes públicos y servicios que realmente sirvan a la equidad territorial. Por lo tanto, yo en principio, esta primera pregunta, con carácter general, veo la descentralización en la nueva Constitución como algo positivo. La propuesta formula un modelo sui generis de Estado regional, en términos del nivel de autonomía de las regiones, que es una de las variables para hablar de autonomía regional, y su poder compartido, shared power, en el ámbito de políticas públicas nacionales. Hay un significativo avance en la autoridad regional. Hay estadística en ese sentido, el índice de autoridad regional, que nosotros con Ignacio Zafirio en 2017 actualizamos para el caso de Chile, concluyendo que Chile ocupa el penúltimo lugar de la tabla internacional de los países no federales, o sea, comparando solamente con países no federales y de más de 3 millones de habitantes. El último es Israel. Israel, obviamente, un estado geográficamente muy pequeño y muy concentrado por su propia realidad geográfica poblacional. Entonces, esta fórmula de estado regional es una apertura a varios procesos que se van a implementar en los próximos años a través de leyes, políticas públicas, incluso cambios en la cultura política. Y es un modelo de Estado que existe en otras latitudes, por ejemplo, ¿cierto?, en Italia, en España, en Sudáfrica o incluso en el Reino Unido. Y se presentan importantes virtudes como permitir a las regiones adecuar un conjunto de políticas públicas que la propia Constitución señala de carácter nacional, adaptarlas a la propia realidad regional. Al mismo tiempo, poder elaborar, implementar y financiar un importante conjunto de políticas públicas y contar, evidentemente, como decía Julieta, con autoridades elegidas y responsables de forma directa ante la ciudadanía regional. Y además se incorporan principios constitucionales interesantes en materia de descentralización que van a guiar la interpretación de la Constitución. Ahora, la descentralización que se propone es un proceso que empieza con la Constitución, pero que no termina para nada. Y por lo tanto, se van a necesitar numerosas leyes para consolidar el proceso. Y yo quiero introducir un elemento que me parece interesante tener en consideración, que es que las regiones van a tener un input significativo en estas leyes futuras a través de la Cámara de Región. O sea, en un unicameralismo, como en algún momento se propuso, era imposible el input de las regiones dada la distribución poblacional en Chile. Y en ese sentido, el bicameralismo asimétrico que se está proponiendo, me parece, es una forma legítima de ejercer poder compartido entre las regiones y el centro en las decisiones nacionales que impactan el desarrollo y futuro de las regiones y comunas de Chile. Muchas gracias, Esteban. Muchos temas para conversar hoy día, como podrán ver. Voy a recoger algunos puntos que tocaron inicialmente. La descentralización, temas importantes, la representatividad, el nivel de autonomía que lleva, si esto genera desarrollo, y el fondo, cómo se van a comportar las regiones, como bien dice Esteban, a un proceso que es un inicio, no es un fin. Y por lo tanto, me gustaría preguntarle a ustedes que, basados en la arquitectura territorial que se propone, es decir, tenemos un Estado regional, hay entidades autónomas, hay una nueva forma de representación en la política nacional, ¿es este un modelo idóneo si es que pensamos en desarrollo regional, haciendo cuenta que, por ejemplo, Santiago hoy en día tiene una fuerza centrípeta impresionante, no solo concentra el 40% de la población, sino más que concentra empresas, independiente de donde se produzca, la casa matriz está en Santiago, y por lo tanto ustedes creen que con esta nueva arquitectura la nueva Constitución va a permitir algún cambio a favor de regiones? Podemos partir, si quieres, contigo ahora al revés, con Esteban, pasamos a Felipe y cerramos con Julieta. Yo creo que efectivamente es una muy buena pregunta y yo la enfocaría desde dos dimensiones. Primero, el desarrollo legislativo. El desarrollo legislativo necesariamente va a ser gradual, tiene que ser responsable y adecuado a las distintas capacidades territoriales. Y me parece que en ese sentido las propuestas de normas transitorias, esto va a requerir un régimen transitorio, apuntan en esa dirección.
Personalmente me habría gustado una gradualidad un poco mayor. Quizá me parece que los plazos, en mi opinión personal, están un poco ajustados. Pero eso es algo, ¿cierto?, que se pudiera reformar posteriormente, ¿cierto?, en un escenario de aprobación de la nueva Constitución. La nueva Constitución tiene válvulas en ese sentido para reformarse y eso es parte de todo proceso democrático, ¿cierto? Ninguna Constitución es pecha, salvo muy excepcionalmente, sino que siempre hay posibilidades de reforma. Y yo creo que desde ese punto de vista, el desarrollo legislativo va a depender fuertemente de lo que ocurra como la Cámara de Regiones. La Cámara de Regiones, lo estamos viendo, es diferente al Senado actual. El Senado actual ha sido, yo lo respaldo en el sentido de la importancia histórica que ha tenido para el desarrollo democrático de nuestro país, no cabe ninguna duda. Sin embargo, acá se trata de algo distinto, se trata de algo de garantizar que tanto en la integración como en el sistema de elección y la relación que tiene la Cámara de Regiones con los territorios y en sus atribuciones, es un órgano realmente de representación territorial. El Senado hasta ahora no tenía esa conexión. Por ejemplo, se establece que los representantes de la Cámara de Regiones van a rendir cuenta, van a acercarse a las asambleas regionales, que van a ser, ¿cierto?, las continuadoras de los actuales CORE, de los consejos regionales, para comunicarles sus decisiones, para un poco rendir cuenta. Yo he sido crítico de que sean representantes de las asambleas regionales. Yo creo que no son representantes de la ciudadanía porque son elegidos por la ciudadanía, pero tienen un vínculo interesante con las asambleas y con lo que ocurre entonces en los territorios y las regiones. Por otro lado, está el tema que algunos han hablado, que hay que hacerse cargo de potenciales riesgos de fragmentación institucional. Efectivamente, ¿cierto?, el Estado regional se construye sobre la base de 3 autonomías: las regiones autónomas, las comunes autónomas y las autonomías territoriales indígenas, y además, aparte, fuera del Estado regional estaría, pero también parte de la arquitectura descentralizada, estarían los territorios especiales, que son básicamente insulares, ¿cierto?, Juan Fernández y Rapa Nui. Entonces hay un riesgo de fragmentación institucional, eso es efectivo, pero me parece que eso se aborda a través de un conjunto de principios de coordinación, cooperación, vínculo, relación, no tutela, que están muy claramente establecidos y que son una innovación, que no existían, que no existen actualmente, pero además de mecanismos de coordinación e instituciones. Se crea el Consejo de Alcaldesas y Alcaldes a nivel regional para comunicar a las alcaldesas y alcaldes con los gobiernos regionales, y se crea un Consejo de Gobernaciones, bien digo, presidido por el presidente de la República o la presidenta y compuesto por todos los gobernadores y las gobernadoras regionales. Entonces ahí tenemos, y además por supuesto de esta Cámara de la Región. Entonces tenemos una concreción y desarrollo de los preceptos constitucionales a través del legislador y a través de un conjunto de políticas públicas en donde las regiones participan directamente a través de sus representantes regionales en la Cámara de Regiones o bien a través de sus ejecutivos, ¿cierto?, sus gobernadores o gobernadores regionales. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un arreglo de gobierno multinivel, como se dice a nivel comparado, que puede profundizar la democracia constitucional, en la medida en que se distribuye y se limita el poder y se permite profundizar la responsabilidad y la rendición de cuentas. Pero por otro lado, ¿cierto?, también hay que tener en cuenta que esto puede tender a complejizar la igualdad de las personas y el cumplimiento de la voluntad nacional en la ley. Para eso, entonces, es necesario estos mecanismos de coordinación y cooperación y que se vaya creando, también instalando entre nosotros algo que es muy nuevo, que es una cultura de la coordinación y cooperación entre los distintos niveles, con aras al interés general y el bien común, por sobre los particularismos y también, por cierto, el control jurídico. Todas estas autonomías van a estar sometidas a la Corte Constitucional, no nos olvidemos aquello, o sea, no nos escapamos tampoco de un marco de Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo, ¿cierto?, que en definitiva es una arquitectura que tiene un potencial positivo de desarrollo de la descentralización. Gracias, Felipe. ¿Tu opinión al respecto? Estás en silencio. La respuesta de Esteban es súper completa, pero yo tengo que siempre generar ahí el tratar de molestar un poco para hacer el panel más divertido. En ese sentido, yo entiendo que la pregunta va un poco en la lógica de decir, tenemos, no sé, el 40% de la población está concentrada en Santiago, desde ese punto de vista, porque mencionaste Santiago como gran aglomeración, y sí, ese es uno de los problemas que tiene Chile, y es uno de los argumentos de por qué descentralizarse. Para responder a Esteban anteriormente, podemos pasar del 18% al 70% de decisión regional, con el gasto no hay problema, con el gasto funciona bien en los restos de los países cuando se descentraliza. Obviamente, cuando tienes tantas estructuras, porque yo también estuve leyendo, estaba el tema de las cuencas regionales, había un enfoque de cuencas regionales que me parece bien, había otro tema, una agencia del agua, había una serie de instancias de institucionalidad pública que se descentralizaban.
De hecho, hasta la Contraloría tenía un enfoque descentralizado, con posición en las regiones, que esa no me parece tan bien, porque puede ser capturada por la élite local. Está bien, estamos con la nueva constitución, cambiamos una élite antigua por una élite nueva. La élite nueva tiene que correr el cerco, si no, no tendría sentido de que estuviera aquí. Aquí Julieta sabe mejor que yo, pero la máxima, el poder se quita, no se cede. Y en ese sentido, el hecho de generar estas instancias regionales puede estar sujeta a un Estado demasiado grande, o que yo no tengo un temor con eso, porque es bastante pequeño el Estado chileno, si no pudiera ser el tema de que fueran capturados por distintas élites locales. Ya conocemos la experiencia en algunas regiones que se mantienen en el poder por bastante tiempo. Yo hablo del Chile no del Chile que hipotetizo que vaya a existir. Hay regiones en el norte, algunas en el centro, algunas en el sur, que no han tenido un comportamiento bastante particular. Hay cosas que me gustan bastante de la arquitectura, me gusta muchísimo el tema de la participación directa, me gusta muchísimo que hayan instancias vinculantes. Yo veo que aquí está Roberto Mori, así que todo lo que obedece a planificación territorial me parece estupendo, o sea, no tengo problema al respecto. Si yo tuviera que señalar temas de arquitectura y sobreposición, o sea, siempre puede ser que exista esta cosa de la gobernanza multinivel y que todos nos coordinemos y que nos vaya bien en la vida. Eso siempre es una opción. Pero también puede ser la opción de que haya traspase, traslape y que una institución no se relacione con la otra. Yo tuve experiencia trabajando en el Comicivit, en el gobierno nacional, y veíamos las relaciones con las regiones y la relación entre los ministerios, y esa coordinación tan bien aventurada no existe en general, es parte de la política. Y en ese sentido siento que tengo como algunos resquemores al respecto. Me parece bien que las instancias se coordinen, me parece bien que se puedan coordinar los municipios, me parece bien que se puedan coordinar las regiones, porque en general deberían hacerlo así. Así que desde ese punto de vista no hay problema, solamente que la realidad y la experiencia me ha dicho que muchas veces cuando se propone fomentar la coordinación no siempre termina de buena forma. Gracias, Julieta. Por favor, atenta a tus palabras. Muchas gracias. Primero le voy a responder a Felipe lo de crisis de representación. Yo creo que es un poco corto de miras pensar que la crisis de representación no tiene precisamente parte de su inicio en la distancia que generan las autoridades centralizadas, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un problema, con un alto problema de endogeneidad ahí. Parte de la crisis de representación es que la ciudadanía no puede elegir, y cuando puede elegir, estas autoridades no tienen el poder para hacer nada más allá de implementar políticas nacionales, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la crisis de representación, si queremos acercar la política a la gente, bueno, hay que acercar también el gobierno, y el gobierno incidente, ¿no? Que puedan tomar decisiones, sino que sean meramente implementadores de soluciones de talle único desde Santiago. Con respecto a la pregunta de Ignacio, bueno, yo creo que hay algo que sabemos, tiene mucha razón Felipe, nosotros podemos incentivar la cooperación y puede salir mal. Digamos, podemos poner un montón de incentivos para algo y podemos tener consecuencias no buscadas, no anticipadas, pero eso pasa con cualquier regla, ¿no? Hacia cualquier sentido. Ahora, lo único que sabemos fehacientemente hoy es que este modelo no genera desarrollo regional. Es que este modelo infantiliza a las regiones y queda todo este miedo de que las regiones no van a ser capaces, que no hay gente capacitada, que todo tiene que estar controlado desde Santiago, ¿no? Entonces yo partiría por eso. Bueno, ¿qué no genera desarrollo regional? El modelo actual. ¿El nuevo modelo podría generar? Sí, podría. Yo creo que sí. Yo creo que está pensado precisamente para que las regiones puedan tomar por sí mismas su propia definición de cuáles son sus problemas, cuáles son las soluciones al respecto. Creo que también hay una especie de fetichismo de la centralización, como si no hubiera ineficiencias. Hace poco estuve en una charla con una ex seremi de Antofagasta que decía, me llegaban parcas, y yo necesitaba para los niños y las niñas bloqueador solar, pero bueno, no, la partida eran parcas, ¿no? Como si no hubiera problemas de eficiencia en el centralismo, y todos los problemas relacionados, y acá es todo lo que voy a hablar de economía, no voy a hablar mucho más, no se asuste, tienen que ver con descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí me parece que
bueno, que deberíamos respirar un poco, pensar qué es lo que sabemos en la actualidad, esta realidad no conduce, este modelo no conduce al desarrollo regional. Mi impresión, ahora sí, desde la ciencia política, es que ampliar las arenas de tomas de decisiones, acercarlas a la gente, permitir que las regiones, que las comunas puedan tomar sus propias decisiones sobre sus propios problemas, y esto lo vimos en pandemia. Podemos ver todas las instancias de gobernanza local que surgieron en comunas porque el Estado central no llegaba porque estaba debilitado por el estallido, y no llegaba también por problemas de la centralización, ¿no? Entonces, no es que no hay capacidad a nivel local o que no hay capacidad a nivel regional, yo creo que tenemos que dejar de pensarlo de esa manera tan elitista. De alguna manera creo que hay capacidad en las regiones, hay capacidad en las comunas, solo hay que permitirles tomar sus propias decisiones para solucionar sus propios problemas. Gracias Julieta, y quiero recoger un punto que los tres tocaron de manera un poco distinta, pero podemos tener un poco resuelto entonces, según lo que plantean ustedes, el tema de la cooperación entre instituciones a distintos niveles, ya sea a nivel municipal, de cooperación entre gobiernos regionales. Pero la siguiente pregunta, y después vamos a volver con el tema institucional, pero ¿qué pasa con la sociedad? Como bien dijo Esteban, tenemos riesgos de fragmentación institucional. ¿Por qué no preguntarnos también si es que existen esos mismos riesgos de fragmentación social? Si es que habrán traslapes, choques, etcétera, etcétera. Y déjenme ponerles un caso hipotético, pero que puede ser interesante ilustrar. Hay algunos estudios de opinión que hoy en día están sugiriendo que, por ejemplo, en la macrozona sur, la opción rechazo prevalecería, si es que seguimos con la tendencia del voto de José Antonio Caspri. De aprobarse la nueva constitución en paralelo, existe la posibilidad de que ahí se puedan crear autonomías territoriales. Por lo tanto, nace la pregunta de cómo podría afectar en términos de representación y desafección al sistema político la creación de autonomías territoriales donde la mayoría de los habitantes podría estar votando en contra de esas medidas, y por lo tanto ellos al rechazar esa carta, cómo se sentirían dentro del correlato nacional, y si es que de una u otra forma la Constitución, qué efecto tiene en torno a las regiones donde pueda pasar esto. La macrozona sur es solo un ejemplo, obviamente el norte es otro caso, pero también podrían haber otros riesgos. Entonces, en este caso, me gustaría partir contigo, Julieta, para ver el tema de afecciones. Vamos a pasar después con Esteban y terminamos con Felipe. Muy buena pregunta, Ignacio. Yo creo que ahí hay distintos como capas, ¿no? para responder. Primero, lo que ocurra el 4 de septiembre va a ser una foto, ¿no? Y como tal no es parte de lo que va a ser la película de ahora en más. Sigamos con tu hipótesis, ¿no? Se aprueba la Constitución, pero tenemos como hotspots, bolsones fuertes de rechazo geográficamente concentrados, ¿no? ¿Qué pasa si en esas regiones instituciones creadas con la nueva Constitución empiezan, ¿no? a consolidarse? ¿Qué pasaría con la legitimidad, digamos, que tengan esas instituciones y la vida de las personas ahí? Bueno, a ver, yo ahí primero diría que los habitantes de la macrozona son también los pueblos indígenas, ¿no? Entonces los habitantes es todo ese conjunto de personas. Mi impresión, pero si quieren esto por ahí es un análisis más político, es que es un problema de seguridad pública, de política pública. Si la nueva Constitución, con todos estos mecanismos de coordinación, de compartir el poder, de reparar deudas históricas, genera una paz social que la represión no ha logrado conseguir en la macrozona sur con este Estado centralizado, probablemente esas personas que votaron rechazo no van a tener ningún problema con eso. A esto voy, ¿sí? No es solo la institucionalidad, tiene que ver también con una legitimidad de resultado. Si estas instituciones terminan siendo conducentes a una estabilidad y a una paz social, yo no veo que las personas que votaron rechazo tengan ningún problema con eso, ¿no? Porque asumo que sus problemas cotidianos son extremadamente graves y son parte de su motivación para votar rechazo, ¿no? Ahora, no me parece que sea un argumento como para invalidar un plebiscito nacional que ocurra eso en estas regiones, ¿no?
Entonces, como para que lo pensemos también, tiene mucho que ver con no solo la legitimidad de origen, ni siquiera solamente la legitimidad procedimental de las nuevas instituciones, sino con cuáles van a ser los resultados y cuál va a ser la legitimidad de los resultados de estas nuevas instituciones, gobiernos, etc. Muchas gracias. Esteban, por favor. Bueno, yo me sumo plenamente a lo que dijo Julieta y agrego, primero quiero hacerme cargo de un par de cosas que decía Felipe anteriormente, aspectos quizá para ir precisando, para ir conversando y precisando. Lo de la Contraloría, es importante despejarlo, finalmente no quedó como era la propuesta original. En la propuesta definitiva armonizada, las Contralorías tienen el mismo régimen que tienen actualmente. O sea, existen Contralorías regionales, pero están sometidas a la Contraloría Nacional. Están desconcentradas, pero no están descentralizadas. O sea, que eso no debiera ser una inquietud. Segundo, yo creo que el tema de los problemas de deuda pública ya se daban desde antes del estallido. Los problemas de deuda pública se estaban dando desde hace mucho tiempo. Nuestro país venía girándose con la cuenta corriente nacional muy altamente, y claro, con el estallido, con las políticas públicas que se generan, y sobre todo con la pandemia, ¿cierto? Ahí viene mucho más fuerte, pero no me parece que sea un problema, incluso solo teniendo el estallido, seguimos en un régimen, y solo viendo el impacto de la pandemia, seguimos estando en un régimen centralizado, no hemos cambiado el modelo de Estado. Por lo tanto, yo creo que, ahora, sin embargo, la Constitución haciéndose cargo de eso, y eso lo dijimos en las propuestas que un grupo de constitucionalistas y cientistas políticos hicimos en el año 2021, 23 personas, recoge un conjunto de límites a la capacidad de endeudamiento, que es uno de los grandes temores, ¿cierto? El temor es por la capacidad tributaria, la capacidad de generar ingresos a través de tributos y la capacidad de endeudamiento. La propuesta de Constitución abre la posibilidad de endeudamiento regional, pero autorizado por ley primero, y con una serie de límites sustantivos. Por ejemplo, no puede ser para gasto corriente, tiene que tener algún respaldo, tiene que estar aprobado previamente por todos los órganos pertinentes, tiene que estar sometido a los controles financieros y a las reglas de estabilidad macroeconómica, etc. O sea, no es una cuestión que quede abierta, sino que es una cuestión bastante acotada. Y yendo a tu pregunta, Ignacio, dos alcances, porque me sumo plenamente a lo que decía Julieta. Primero, yo diría que hay un problema en la formulación de la pregunta que es un subproblema, quizá, que es el problema de qué pasa con las minorías dentro de una minoría. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son hoy en día una minoría, pero de constituirse una autonomía territorial indígena, probablemente pasarían a ser la mayoría dentro de un cierto territorio, y hay un problema geográfico que va a ser difícil, ¿cierto? Que es realmente delimitar, ¿cierto?, los límites geográficos de la autonomía territorial indígena, porque en Chile los territorios, salvo Isla de Pascua y salvo quizá algunas localidades comunas del norte, pero en el caso de las etnias del sur de Chile, los territorios y las comunidades están bastante mezclados. Pero supongamos que se logra delimitar geográficamente un área dentro de una comuna o un cierto territorio, va a haber una minoría dentro de esa autonomía que va a ser no indígena. Pero eso en la literatura comparada está abordado y está presente. Es un problema, ¿cierto? El problema de las minorías dentro de las minorías. Y hay un conjunto de mecanismos como participación en los órganos de gobierno de esa autonomía territorial, de esta minoría dentro de la minoría nacional, ¿cierto?, que es de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos culturales, evidentemente, ¿cierto?, lingüísticos, por ejemplo, evidentemente, ¿cierto?, el idioma castellano tiene que ser respetado también dentro de la autonomía territorial indígena. O sea, eso está también presente en la literatura comparada, y la Constitución no lo aborda porque la Constitución es bastante escueta en materia de autonomías territoriales indígenas. Pero yo diría un segundo tema, y con eso termino, agregando lo que comparto plenamente con Julieta, es que los pueblos indígenas van a quedar integrados fuertemente al circuito de toma de decisiones nacionales, y en ese sentido a la legitimidad por resultado que señalaba Julieta a través de los escaños reservados. Entonces, las autonomías territoriales, ¿cierto?, permiten una cierta descentralización hacia los pueblos indígenas, pero para que eso no se convierta en un potencial de separatismo, a pesar de las prohibiciones legales que la propia Constitución establece, ¿cierto?, hablando de la indivisibilidad del Estado. El Estado es único, indivisible, y además no se permite la secesión territorial. Además de eso, los pueblos indígenas participan a través de escaños reservados, por lo tanto, ¿cierto?, se integra al circuito de toma de decisiones nacionales, y en ese sentido es probable que tengan un incentivo a la integración junto con un incentivo a un cierto respeto de su propia capacidad de autogobierno dentro de un espacio geográfico específico, respetando a su vez los derechos de algún grupo que quede como minoría dentro de estas autonomías territoriales indígenas.
Felipe, por favor, toda tuya la pista. Yo agradezco a Esteban porque me dio un pase gol que ahora sí, en 1988 se acaba la dictadura en Brasil, hacen una constitución. Esta constitución, me imagino que Esteban conoce la historia de la deuda brasileña. Esta constitución permite, porque como era la dictadura, era muy centralizada, entonces existió un gran interés por el tema de centralización. Llegó a tal nivel el nivel de endeudamiento que 7 estados brasileños se declararon en bancarrota. Hubieron estados que llegaron a imprimir su propio dinero, que le pedían dinero a los bancos locales. Yo te estoy contando la historia de América Latina, porque parece que porque este es nuestro barrio. Y en ese sentido, la deuda pública, por más que haya estado declarada de alguna forma, nosotros como buscamos siempre la manera de poder resolver el tema. Entonces, sí, podemos establecer, de hecho, salió un artículo de Egon Montesino hace poco, decía que había, porque hay un párrafo que dice que hay que tener como control presupuestario. Y tiene razón Esteban, que el gobierno anterior, la administración anterior, hizo un desastre con el tema de la deuda pública. O sea, nosotros éramos de los países que nos podríamos endeudar 3 veces más y definir una visión estratégica, un plan quinquenal, avanzar en esa dirección. Al final, solo gasto corriente, no se resolvieron muchas cosas y de alguna manera empeoraron bastante la situación. Habiendo dicho el tema de la deuda pública, voy a volver a contar otra historia. Los países que buscan la descentralización en general puede ser desde una visión top-down, tipo con nuevo federalismo, Estados Unidos, México, o puede ser una visión bottom-up. Esta visión bottom-up obedece generalmente que o son territorios más ricos, como Bavaria en el sur de Alemania, o son más ricos como en el norte de Italia, o tienen identidad propia. Y aquí está el elemento que yo voy a estar de acuerdo con Julieta y con Esteban. La identidad es uno de los argumentos centrales para descentralizarse. Si funciona con Chiapas y con Oaxaca en México, no habría por qué no funcionar en el caso de Chile. Obviamente vendrán una serie de controles y definiciones, pero es la identidad un argumento central para descentralizarse. Y en ese sentido yo no veo mayor problema. Yo creo que el problema pudiera ser nacional, si tanto el apruebo como el rechazo ganan por muy poco margen de victoria. Pero eso sería un problema porque en general con esta constitución uno busca una especie de pacto social. Y la idea es que si gana por poco margen de victoria, pudiera ser complicado. No lo sé cómo van a ser los resultados, entiendo que el voto obligatorio, o sea, hay varios segmentos de la población que nunca van a votar y que en esta oportunidad lo van a hacer, así que el resultado es bastante incierto en ese sentido. Y ese sería como mi punto esencial. Gracias, Esteban, por el pase gol. Yo voy a devolver el pase, Esteban, tranquilo. Ah, ya, eso. Sí, voy a devolver el pase gol, porque creo que este es un tema bastante interesante. De hecho, Esteban abajo contestó esto de federalismo. Así que voy a hacer 2 preguntas en una en virtud del tiempo, porque yo sé que Felipe tiene que irse relativamente pronto, así que voy a hacer 2 preguntas si están libres de abordarlas como quieran, tomar una o las dos, pero independiente de si uno es federalismo o el otro, ¿es suficiente lo que está sucediendo hoy en día en la propuesta para asegurar, por ejemplo, que las regiones no entren en default? Si es que no entran en default, ¿quién se va a tener que hacer cargo de eso? ¿Va a tener que ser el Estado Nacional? ¿Vamos a dejar que las regiones fracasen? Y en línea con lo último que dijo Felipe, que tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, Ñuble, todos sabemos la historia de la creación de Ñuble, que básicamente fue un tema más identitario que otra cosa. Y hoy en día hay autores que están hablando de que para que el desarrollo regional sea factible se necesitan menos. Pero por otro lado, hay otros que están diciendo que no, que más regiones son mejores, siendo que su peso específico con respecto a las grandes zonas metropolitanas es cada vez menor. Y de hecho, la propuesta parece ir por esta segunda línea, porque hoy en día, dentro de las normas transitorias, está a determinar si se van a crear las regiones autónomas de San Felipe de los Andes y de Chiloé. Por lo tanto, les dejo abiertas las 2 preguntas para que Esteban también pueda contestar a Felipe, pero también les dejo la otra inquietud, si es que es más regiones o menos regiones, y si simplemente, es cierto, la identidad es importante, pero basta con ello y eso significa que tenemos que dividirnos más, mientras más cómodos nos sentamos con la identidad, o en verdad, si es que queremos hablar, por ejemplo, de desarrollo económico, empleo y otras cosas, tenemos que agruparnos. Esteban, te damos la partida a ti por
porque tú quieres contestarle probablemente a Felipe, pasamos a Felipe y luego a Julieta. Sí, no, yo quiero ser breve justamente por el tiempo, Felipe. Yo diría, a ver, hasta aquí estamos hablando de la nueva constitución. Eso es lo que nos llama al debate, y el plebiscito del 4 de septiembre es acerca de aquello. Y la constitución es un marco de posibilidades. Cierra algunas posibilidades, abre otras posibilidades. En ese sentido, la constitución, la propuesta de nueva constitución, abre una posibilidad que no existe actualmente, ¿cierto? Que es la autonomía financiera, a través de ingresos, a través de algunas tasas, algunas contribuciones, y a través de la capacidad de endeudamiento. La constitución brasileña también hace eso, pero en el marco de un Estado federal. Entonces los resguardos que tiene el Estado federal frente a esa autonomía financiera son mucho menores que los que tiene la fórmula de Estado regional que presenta la nueva constitución. Ahora, evidentemente que eso es un marco jurídico, ¿cierto? Es un conjunto de resguardos que no tiene la constitución brasileña, esa es la diferencia con el federalismo brasileño, que no tiene la constitución americana, ¿cierto? Que también es, normalmente miramos de Estados Unidos, ¿cierto? El paradigma de Estados Unidos. La deuda pública del Estado central y de los Estados federados de Estados Unidos es enorme, o sea, tampoco podemos mirar aquello como la panacea, ¿cierto? La descentralización no solo es un problema en América Latina, sino incluso también en otras latitudes que a veces consideramos como un poco más desarrolladas. Y también en algunos países centralizados. La deuda pública en Francia, considerado, ¿cierto?, un Estado bastante centralizado, también es altísima. Por lo tanto, la Constitución abre una posibilidad que no existía, pero al mismo tiempo le coloca límites. Ahora, que el día de la mañana esos límites se cumplan o no, va a depender, evidentemente, ¿cierto?, de la cultura política, de la cultura jurídica, de la práctica, no depende solamente de la Constitución. El tema es que esa situación a mí me parece, Felipe, que ya está bastante desbordada en la actualidad. O sea, ya la Constitución de 1980 en ese sentido estaba desbordada. Quiere decir los tres retiros, el tema de los tres retiros, con lo cual yo estuve en franco desacuerdo. Sin embargo, hay que observar, faltaba políticas públicas que realmente atajaran la crisis que estaba provocando la pandemia. Fue una política pública necesaria, ¿cierto? No buena, pero prácticamente necesaria dadas las circunstancias, para nada buena, al contrario. Por lo tanto, ¿cierto?, la Constitución, la propuesta de Constitución trata de hacerse cargo de esa realidad, pero lo hace al mismo tiempo colocando estos resguardos. Ahora, con respecto a la otra pregunta, la creación de regiones, yo ahí creo que es poco lo que una nueva Constitución puede hacer. La nueva Constitución en ese sentido recoge una realidad política, recoge un contexto, y el contexto es que ya se venían creando regiones. Algunas regiones con cierta capacidad de autosuficiencia, algunas regiones probablemente con menos capacidad de suficiencia y más bien que respondían a otro tipo de razones. La creación de regiones, de comunas, no es una cuestión meramente técnica, evidentemente que obedece también a otras razones y hay que atender a esas otras razones. Ahora, sí hay una cosa interesante, que es una innovación interesante de la nueva Constitución, que a futuro pudiera permitir ordenar y racionalizar un poco más esto, que yo creo que no estaba muy racionalizado, digamos, nos faltaba colocarle un poquito más de racionalidad a un debate que no es solamente racional, pero que también tiene que contener un argumento racional, que es que la creación, modificación o supresión de nuevas regiones, provincias o comunas tiene que obedecer a ciertos criterios y objetivos en relación a condiciones geográficas, sociales, culturales, del medio ambiente, económicas, entre otros. Y eso se establece como garantía constitucional. Por lo tanto, ahí hay yo creo que una innovación hacia el futuro para que esto finalmente no se escape y se genere una suerte de provincialización del Estado regional, ¿cierto? Una atomización tan grande que sea realmente, que no sean un contrapeso a Santiago, porque en verdad se divide en regiones, pero la única que no se divide es la región metropolitana, que sigue siendo, ¿cierto?, la que concentra fuertemente los recursos humanos y financieros. Por lo tanto, a futuro, yo creo que hay una cláusula que podría permitir ordenar un poco más ese panorama. Gracias. Y aprovecho también de hacer promoción a un documento que publiqué yo, que Esteban fue uno de los correvisores de una propuesta de macroregiones, que independiente si creemos que son más o menos regiones, nosotros dentro de esa propuesta proponemos eso, lo pueden visitar en la página web de Fundación Piensa y pueden profundizar un poco más en ello. Felipe, por favor, adelante. Yo insisto con el tema de la historia, que parece que todo comienza de cero. Este país tiene una historia larga. Después, por ejemplo, les voy a contar una historia de F. Después del gobierno de Lagos, cuando querían llegar hasta Puerto Montt, se dieron cuenta de que no. F estaba súper endeudado, había comprado unos carros, unos coches que no correspondían, no tenía por dónde. ¿Cuál fue la alternativa y la solución en ese minuto? Emitir un bono. F
por cada viaje que hacía F eran 8 millones de pesos de la época que se perdían. ¿Cuál fue el bono que obtuvo? AAA. ¿Por qué fue AAA? Porque el aval era el Estado de Chile. Las deudas, en general, de alguna forma alguien las tiene que pagar, y si no las podría pagar el nivel local o el nivel regional, la tendrá que pagar el Estado de Chile. Eso no lo veo la complicación. Lo otro es que la historia desde el endeudamiento, ya sea, por ejemplo, conozco muy bien el caso de, probablemente Julieta conoce bien a Licha Holland, que estudia el tema de las concesiones, de las PPP y de cómo funcionan a nivel subnacional. Y nuevamente, América Latina es nuestro barrio, nuestra historia. No olvidemos de cómo funciona y cómo se utilizan oportunísticamente intergeneracional. Yo no tengo problema en general con el tema de la descentralización, solamente tengo que colocar los contextos en términos de que tenemos una trayectoria, tenemos una historia, obedecemos a un continente que ha seguido un patrón, entonces tampoco podríamos desconocer eso. En ese sentido, y terminando volviendo a la pregunta central, yo no creo que sea una buena idea tener 19 regiones, porque hace un rato hablamos de la coordinación. Es difícil que 19 se pongan de acuerdo. Ahora somos 4 y no estamos de acuerdo. Imagínense si fuéramos 19. En esa lógica tenemos un problema. Probablemente Chiloé hubiera pedido una situación como un estado especial, porque es una isla, tiene sus propias características. Pero el caso de Ñuble, hace poco un alumno en clase me mostró los niveles de ejecución presupuestaria que tenía. Eran fatales, eran terribles, porque es una región nueva, es pequeña, no tiene el capital humano. Tal como le había señalado al principio, existe un historial. Dependiendo de la calidad de las instituciones, se respeta el Estado de Derecho, la regionalización, la descentralización va a avanzar. No existe el capital humano, es imposible. Y como el capital humano está altamente concentrado, de hecho, muchos de nosotros somos Beca Chile, son muy pocos los de Beca Chile que vuelven a sus regiones, creo que Magallanes, Los Ríos, y no recuerdo cuál era la otra región. O sea, todos después terminan trabajando en Santiago. A lo mejor Esteban, no sé si es Beca Chile, pero como es regionalista, vive en región. Pero el punto es, el capital humano tiende a concentrarse en determinados territorios, la descentralización para que funcione tiene que estar acompañado de eso, y si no, los resultados no son tan optimistas. Y lo que me gustó mucho es que el tema deuda quedó presente aquí, eso me gustó muchísimo. Y se me olvidó decir que hay un elemento que me interesó harto, que fue el tema de las empresas públicas y de las empresas municipales. Y nuevamente yo hago memoria y digo, ¿cómo han funcionado las corporaciones de educación municipal? ¿Cómo funcionan los mecanismos de transparencia? Porque nosotros no podemos controlar cómo gestionan los recursos ellos. Y si es así, tenemos un problema que podría derivar incluso una cosa que se llama crowding out, en términos de expulsar el quehacer en determinados territorios. Acabo de leer porque vi que había una de las preguntas que iba asociada al tema del emprendimiento y el crecimiento. Gracias, Felipe, Julieta, por todos oídos. Muy interesante. Yo invito igual a quienes están acá que lean el artículo de endeudamiento, porque como dice Esteban, está súper limitado, es incomparable con los casos federales, incomparable con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina. Piensen que además de lo que decía Esteban, de que hay que pedir, permiso, digamos, a la ley, es decir, al Congreso y a la Cámara de las Regiones, hay límites en relación también con los presupuestos de las regiones, hay límite de gasto corriente, y hay dos límites que para mí son más interesantes todavía, que los menciono porque Esteban no los mencionó, que es, no se puede usar el año electoral, y no se puede usar para empleo. Empleo público es, si estamos preocupados de clientelismo y patronazgo, digamos, es en los países del barrio la forma, ¿no?, más establecida, más consolidada para generar clientelas. Que la Constitución impida que la deuda se use para eso en las regiones, a mí me pareció una excelente noticia. Estoy de acuerdo con Felipe. Perdona que te interrumpa muy breve. ¿Será posible que pongamos en el chat un link para ver el paper? Dale. Sí. No sé si lo tienen. Yo creo que puede ser termino y lo pongo. Para los asistentes. Perfecto. Estoy de acuerdo también con Felipe que son pocas el capital humano, digamos, por ejemplo, de Becas Chile, que vuelve a las regiones. ¿Pero a qué van a volver si no pueden hacer nada? Precisamente esa es la idea de descentralizar, ¿no? Que puedan volver a las regiones, porque ahí va a haber la capacidad para hacer algo, para tener un trabajo que tenga que ver con la formación que obtuvieron en el exterior, o también
la gran cantidad de doctorados en Chile, que algunos programas son excelentes y que también se quedan en Santiago porque hay muy pocos incentivos de ir a regiones, ¿no? Entonces, pensemos esto, que todos los indicadores que tenemos ahora están de alguna manera contaminados por la situación actual, que es que en regiones no se decide nada. Entonces, si podemos generar polos de decisión, vamos sin duda a atraer personal calificado, capacidad, porque si no me tienen que explicar cómo puede ser que aparentemente en Santiago todo el mundo es moderado, razonable, no gasta por encima, pero pone un pie en regiones y se quiere endeudar, no sé, para traer a Chayanne a todos los festivales de la región, ¿no? Entonces pensemos a ver qué pasa ahí, que la gente, no sé, se vuelve irracional al salir de Santiago, porque a mí me parece un poco extraño. Con respecto a las macroregiones, yo también estoy de acuerdo con Felipe. Ignacio nos hubiera venido re bien tener una historiadora o un historiador en el panel. Así que yo voy a tirar una hipótesis nomás, pero es una hipótesis porque, uno, no sé mucho de historia chilena, dos, no soy historiadora. Pero me parece que las regiones fueron hechas a dedo por la dictadura, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende entonces que, por ejemplo, los ríos se quieran separar de los lagos. Si hay una historia mucho más larga de Chile que está asociada con las provincias. Entonces yo creo que eso nos muestra también cuáles son los límites de tratar de digitar desde arriba fronteras que no son fronteras naturales. Y que no son fronteras naturales en términos geográficos, pero más que nada en términos comunitarios. Y ahí Hug y Marx, que tienen una colección de libros excelentes sobre gobernanza regional en estado multinivel, el índice de poder regional que habló Esteban, dicen que estas comunidades no están asociadas por una preferencia de policy, de política, sino de polity, de comunidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto que hizo la dictadura, ¿no?, de generar regiones, tiene y genera efectos con una historia anterior en Chile basada en provincias, ¿no? Como hipótesis lo tiro. Pero más que nada, me resulta mucho más complicado en democracia volver a pretender digitar desde arriba cuáles son los límites de estas macroregiones basadas en un ideal un poco corto de desarrollo económico que no incluye otros aspectos de desarrollo que tienen que ver con desarrollo humano, con comunidad, con pertenencia, con identidad, ¿no? Y entonces ahí me parece que algo que muestra también el estallido social son los límites del gobierno tecnocrático en Chile. Y me da la impresión que digitar desde arriba macroregiones, uniendo regiones, provincias, comunas, en pos de un interés o de una lógica supuestamente económica, a mí me parece insuficiente. Entonces entiendo que quieran surgir nuevas regiones. Muchas gracias, Julieta, y recogiendo las preguntas del público, ya estamos un poco en la hora del cierre. Me va a salir un poco lo que es Constitución, pero es algo que todos ustedes han hablado, y es que, ¿qué es lo necesario al final del día para que no solo la descentralización sea un proceso exitoso, sino que para que realmente tengamos regiones prósperas? Tú muy bien lo dijiste, Julieta, quienes se vuelven de las becas Chile no se vuelven a sus ciudades de orígenes, y no es por un tema de que falte arraigo, sino que muchas veces porque el trabajo se concentra en Chile. Entonces la pregunta es ahí, ¿qué podemos hacer o qué creen ustedes que falta para que las regiones sean promotoras de empleo, de desarrollo, de educación, todas las variables que nosotros conocemos que son catalizadores de desarrollo local? Por lo tanto, ahora saliéndonos un poco de la discusión de la Constitución, el escenario está abierto, probablemente independiente de la opción que gane, al día siguiente se va a seguir discutiendo el tema, y el desarrollo de regiones claramente va a ser algo que va a seguir por mucho tiempo. Por lo tanto, les pregunto, a juicio de ustedes, ¿qué creen? ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas principales que deberían darse para poder catalizar, desconcentrar Santiago y hacer que Chile sea un poco más homogéneo a lo largo de sus miles de kilómetros? Felipe, podemos partir contigo, porque creo que estamos en la hora. En Continuamos con general, Julieta y cerramos con Esteban. Disculpa, como tú estás en LSI, esta gente del grupo de Crescenzi, Rodríguez Pose, toda esta gente que ya viene estudiando el tema
por más de 20 y algo años, yo te diría hasta 30 años podría ser, vienen con centenares de publicaciones entre todo ese grupo y siempre el mismo argumento: es la calidad de las instituciones locales lo que hace la diferencia. Es la calidad de las instituciones locales la que hace la diferencia para el emprendimiento de las pequeñas empresas, para la asignación de la planificación de la infraestructura. Es la calidad de las instituciones la que les permite mejor planificar, hacer sus políticas públicas, innovar. Cuando hablan de la calidad de la institución de derecho, cuando hablan de la calidad de institución vinculada con la distribución del capital humano, o sea, esa respuesta más o menos desde el punto de vista del desarrollo regional está medianamente resuelta. El punto es si los servicios públicos funcionan, no funcionan, si son corruptos, no son corruptos. Eso ya más o menos ya está claro desde ese punto de vista. Y así que yo me tengo que despedir, porque tengo otra reunión. Lo único que quiero es agradecer a Julieta y a Esteban, y que ojalá nos encontremos en otro panel y que podamos continuar con esta discusión. Ha estado un placer, y voy a tratar de seguir estudiando a ver si me preparo mejor para la siguiente reunión. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, Alessi. Muchas gracias a ti, Felipe. Estés Chao. muy bien. Julieta, ¿quieres tomar tú la pregunta y seguir continuar? Yo iba a estar de acuerdo con Felipe, así que justo Puede se nos... ser. No, yo creo que obviamente hay un tema institucional que no se resuelve de un día para el otro, pero que hay que sentar las bases, ¿no? Para hacer ese institution building. ¿De dónde sacamos estas instituciones locales? Ahora no existen. Podemos pensar igual que hay como indicadores interesantes, experiencias, muy a pulmón. Cuando vemos estudios sobre política local en Chile, es muy interesante porque veíamos cómo, por ejemplo, a pesar de ser un país tan centralizado, distintas comunas, y ahí eso es interesante, más allá de su nivel de ingresos, ¿no? Distintas comunas tenían mejores o peores resultados, por ejemplo, con presupuesto participativo, por ejemplo, con innovaciones comunales, y toda la literatura llegaba a la conclusión que había como dos condiciones necesarias para que esto funcionara a nivel local. Voluntad política, es decir, liderazgos a nivel local. Estoy hablando, estos son estudios de comunas en general, entonces, alcaldes, alcaldesas, que por ejemplo estén... digamos, invertidos, no me sale en inglés, perdón, con la participación ciudadana para que esto salga bien, y una sociedad civil organizada en las comunas, organizaciones sociales, tejido social que acompañe esta iniciativa política de alcaldes y de alcaldesas. Entonces yo creo que no estamos tampoco en tierra virgen. Si ponemos unas buenas bases para generar estas instituciones, mi impresión es que vamos a lograr un buen desarrollo, no lo vamos a lograr mañana, ¿no? Por ahí nos va a tomar un tiempo más. También súper de acuerdo con lo que dijo Esteban, que en el caso de ganar el apruebo hay que repensar los plazos de algunas transitorias, porque algunos periodos son muy perentorios, pero sin lugar a dudas instituciones locales y también poder. Porque yo creo, al revés de lo que dije antes, yo no creo que la gente sale de Santiago y pierde la racionalidad. Yo creo que hay mucha innovación y mucha inteligencia en regiones y a nivel comunal para hacerse cargo de sus problemas, pero necesitan tener autoridad, necesitan tener poder para llevarlas a cabo y generarlas de una manera más institucionalizada, que no sean parches curistas mientras está esta alcaldesa o este alcalde en el poder, ¿no? Sino que realmente se puedan institucionalizar y estabilizarse a través del tiempo. Esteban, por favor. Es una pregunta realmente muy profunda, es difícil poder responderla en pocos minutos, pero si tú nos preguntabas, ¿cierto?, tres elementos, muy sintéticamente, yo te diría primero, en el actual escenario en el que nos encontramos de Chile, tiene que haber algún tipo de política nacional que no es top-down, sino que tiene que ser coordinada y consensuada ahora con los actores territoriales, pero algún tipo de política nacional de desarrollo territorial. O sea, por ejemplo, a mí me parece bastante poco plausible que en un país de la geografía de Chile haya que entrar solo por un aeropuerto internacional. ¿Y por qué no, cierto? Las personas que quieren viajar al desierto de Atacama, San Pedro de Atacama, entran por Antofagasta, los que quieren ir a Torres del Paine pudieran ingresar por Punta Arenas, por Puerto Natales. O sea,
¿por qué no descentralizamos la capacidad, ¿cierto?, aeroportuaria? ¿Por qué tenemos que tener una sola política de desarrollo rural? Todo eso es algo que innova la Constitución, porque habla bastante del desarrollo rural, del ordenamiento de los territorios, de la gestión integrada de cuencas. O sea, hay una serie de políticas públicas que tienen que tener una mirada nacional, pero coordinada y concertada con los actores territoriales, no desde arriba hacia abajo, sino que de manera, como se hace en la democracia más actual, digamos, como es en las sociedades complejas actuales, de manera más coordinada y consensuada. Y lo segundo, diría, con relación a la experiencia de América Latina, es que los procesos de descentralización tienen que ser integrales y tienen que ser con las distintas dimensiones políticas, administrativas y financieras avanzando más o menos de manera simultánea. Si una dimensión, eso lo estudió Tulia Faletti cuando estudió las secuencias de la descentralización en América Latina, si una dimensión, por ejemplo la política, avanza muy rápido con la elección directa de autoridades regionales, pero no avanzan las capacidades administrativas y la capacidad de recursos para dar cuenta a esa demanda ciudadana, ¿cierto?, esa expectativa que se genera con la elección política de autoridades directas, entonces se genera frustración. Si avanza la descentralización administrativa, como ha sido el caso de Chile, ¿cierto?, con una desconcentración más bien administrativa, pero sin democratización política y sin base financiera, se producen problemas de legitimidad democrática, de redundancia, de falta de sintonía entre las decisiones centrales y la realidad local, de discordancia, ¿cierto? O sea, hay problemas. Por lo tanto, las tres dimensiones tienen que avanzar de manera más o menos simultánea. Y lo tercero, yo creo que es clave, una mirada que en un primer momento va a tener que tener un fuerte componente nacional de fondos de convergencia y fondos de desarrollo territorial. Que la Constitución también señala varias cosas interesantes en ese sentido. Por ejemplo, ¿cierto?, dice expresamente que las regiones que tengan un promedio, un ingreso per cápita superior a la media del promedio de las regiones van a tener que aportar más que las otras regiones a ciertos fondos de desarrollo. Eso es algo que hoy en día, ¿cierto?, puede estar a nivel legal o a nivel de políticas públicas, pero bueno, se lleva a la Constitución como principio mayor. Y lo mismo pasa a nivel de las comunas. O sea, yo creo que ahí vamos a tener que tener en este momento, y por varios años más probablemente, hasta que se produzca realmente, si es que se produzca, hasta que se avance hacia una mayor distribución territorial de las capacidades de ingreso, más igualitaria, vamos a tener que tener una mirada fuertemente solidaria. Entonces, nosotros estamos construidos en este momento sobre una base fuertemente dispar en la realidad territorial. Y para poder superar eso se van a requerir fuertes políticas, creo yo, de convergencia territorial, de ordenamiento territorial, que la Constitución abre, pero cierto, no va a resolver todo, sino que se va a requerir que eso se desarrolle más por las leyes y las políticas públicas posteriores. Muchas gracias, Esteban. Cristian, te cedo la palabra porque no tenemos más preguntas del público. Yo creo que estamos en la hora, así que solo darle las gracias a Julieta y a Esteban por sus respuestas muy profundas, dejan harto que pensar. Obviamente sumar a Felipe a esto, que se tuvo que ir antes. Cristian, por favor, para que nos deje el cierre. Sí, Ignacio, muchas gracias. Yo coincido, una lástima que Felipe no pudo seguir aquí para hacerle más preguntas. La primera que yo le hubiera hecho es, ¿cómo logramos que los becarios se vayan a las regiones? Yo conozco personas que están muy interesadas en irse, pero en realidad no se van, no porque no hay instituciones, porque no tienen pega. Entonces hay cosas bastante más concretas que yo creo que se pueden analizar y que habría sido muy interesante poder hacerlo. Ojalá que tengamos la oportunidad más adelante. Le agradezco mucho a Julieta, a Esteban y a Ignacio su participación. Nos parece que esto nos hace muy un ánimo importante de poder seguir promoviendo este tipo de seminarios. Ojalá que nos resulte. En eso estamos, les estaremos informando y les comentamos además que esta sesión está grabada y la vamos a tener disponible en algún sistema que les informaremos oportunamente. Así que muchas gracias a todos y los dejamos invitados para los próximos eventos. ¿Ah? Gracias, pues. Que estén muy bien todos. Chao. Muy Adiós. bueno, muchas Esteban, gracias a todos. Excelente. Adiós, Don Roberto. Aprendí Muchas gracias. harto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a Julieta por estar presente con nosotros, a Ignacio y Cristian por la moderación excelente.
Gracias, Sí, gracias. sí. Les mando mi email por si alguien quiere pedir algún paper. Yo puse el libro ahí, pero por si es algo, si hay alguna otra cosa más que les interese, no duden en Fantástico, escribirme. Julieta. Chao, Gracias. chao. Que estén muy Chao. bien. Chao, chao.